Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Entonces vamos a resolver este ejercicio número 11. Estamos en razonamiento lógico inductivo. Determine el total de palitos de la siguiente figura. Muy bien, fíjense aquí tenemos la figura. Entonces vamos a razonar de la siguiente manera. Fíjense, vamos a decir que la primera fila, vamos a llamarle así, primera fila, es esta fila que es digamos, contando de arriba abajo, vamos a decir que la primera fila es esta que está acá arriba, ¿cierto? Entonces vamos a contar la cantidad de patitas que hay en esa figura, ¿sí? Acá hay una patita, dos patitas. Vamos a poner aquí dos patitas. Ahora, fíjense, vamos a decir que la siguiente es la segunda fila, ¿sí? Contemos la cantidad de patitas que hay ahí en la segunda fila. Fíjense, una en la base de la segunda fila, lógicamente, hay tres patitas, ¿no? Le ponemos ahí tres. Muy bien. Entonces así la tercera fila será esta, pues, ¿no? Ahí contemos la cantidad de patitas que hay ahí. Una, dos, tres, cuatro en la base, ¿verdad? Cuatro patitas. Muchachos, entonces ahora fíjense haciendo este razonamiento, fíjense en la primera patita, en la primera fila, perdón, hay dos patitas, en la segunda fila tres patitas, en la tercera fila cuatro patitas, es decir, siempre hay una patita más con respecto al número de fila, ¿cierto? Si aquí en la base, ¿cierto? Hay 20 patitas, ¿qué número de fila será esta entonces? Será la fila 19, pues, ¿no? Claro que sí, esta será la fila 19. Fila 19. Muy bien, muchachos, entonces ya sabemos que hay 19 filas ahí. Vamos a borrar por aquí. Bien, hay 19 filas ahí. Bien, ahora decimos lo siguiente. Fíjense en la primera fila. Ahora vamos a contar el número de palitos que hay en cada fila, ¿cierto? El número de palitos. Fíjense, aquí en la primera fila hay uno, 2, 3, 4 palitos, ¿verdad? Cuatro palitos hay aquí en la primera fila. Cuatro palitos, ahí le ponemos, ¿cierto? Vamos a contar el total de palitos. Vamos a poner aquí total de palitos, ¿cierto? Ahí está. Muy bien, en la segunda fila. ¿Cuántos palitos habrán en la segunda fila? A ver, muchachos. ¿No es cierto que en la segunda fila habrán los cuatro palitos que hay en la primera fila más lo que vamos a poner aquí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Más 7. Esa será la cantidad total de palitos que hay en la, eh, contando la primera y la segunda fila, ¿cierto? O sea, en las dos primeras filas habrán 4 más 7 palitos, ¿verdad? Bien, vamos a ver en la tercera fila. Tercera fila ponemos por aquí. ¿No es cierto que la cantidad total que hay hasta la tercera fila, ¿cierto? La cantidad total de palitos que hay hasta la tercera fila será la cantidad de palitos que hay hasta la segunda fila, que es 4 más 7, ¿cierto? Más, ahora tenemos que sumarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Más 10, ¿cierto? Esa será la cantidad total de palitos que hay hasta la tercera fila. Nosotros sabemos, pues no podemos hacer la sumatoria ahí, pero lo estamos poniendo así para darnos cuenta, ¿cierto? Que si nosotros queremos, ¿no? Hasta la fila 19, ¿no? 19, vamos a ponerlo aquí, fila 19, ¿no? Fila 19, ¿ya? Queremos saber la cantidad total de palitos en la fila 19, sería 4 más 7 más 10 más y así, ¿cierto? Hasta llegar a un número que no sabemos, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que aquí hay 19 términos, pues, ¿no? Claro, hay 19 términos, claro, desde aquí es lo mismo que de aquí hasta acá, ¿verdad? Hay 19, 19 filas, que son 19 términos, pues, ¿no? Hay 19 filas. Cada fila, digamos, es un término. Hay 19 filas y no sabemos qué número va acá, no sabemos, pero lo podemos calcular, ¿no? ¿Cómo lo calcularíamos? A ver, ¿cómo calcularíamos este numerito? Muy bien, fíjense, esta es una sumatoria, ¿cierto? Y
nos damos cuenta que de 4 para llegar a 7 debemos sumarle 3. De 7 para llegar a 10 también debemos sumarle 3, ¿cierto? Así habrá una razón aquí, ¿cierto? La razón es 3, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente análisis, fíjense muchachos. El primer término es 4, el segundo término es 7, el tercer término es 10 y así sucesivamente, ¿cierto? Ahora, si yo quiero hallar el segundo término, ¿cierto? ¿Cómo hallo el segundo término? Ya sabemos que es 7, ¿verdad? Sabemos que es 7, pero ¿cómo lo hallamos? ¿Cómo podríamos, qué operación matemática haríamos para hallar ese término 2 que nosotros sabemos que es 7? Ese segundo término, ¿no? El segundo término que sabemos que es 7. ¿Qué hacemos? Bueno, pues sumaríamos el primer término que sabemos que es 4 y le sumaríamos R y vamos a decir que R es la razón, pues, ¿no? R es la razón, ¿sí? La razón aritmética que también nosotros sabemos que es 3 para nuestro ejercicio, ¿cierto? Además el término 1 es 4, ¿cierto? Pero de esta manera podríamos hallar el término 2, ¿cierto? Esta sería como una formulita, ¿verdad? Para hallar el segundo término, ¿cierto? O T sub 2. Muy bien. ¿Cómo hallaríamos el término 3? O tercer término. Sabemos que es 10, pero ¿cómo lo hallaríamos? ¿Cómo encontraríamos una fórmula matemática? Bueno, pues al término 2, que sabemos que es 7, hay que sumarle la razón, porque la razón es constante, ¿no? La razón es una constante, ¿cierto? Bien, pero el término 2, nosotros sabemos, ahí lo tenemos, que el término 2 es término 1 más R, ¿cierto? Este término 2 es este. Ahora sumémosle nuevamente R. Entonces, de aquí nos quedará que T sub 3 es T sub 1 más 2 veces R. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ahí lo tenemos, miren. T sub 3 es T sub 1 más 2 veces R. Una más. ¿Cómo hallaríamos T sub 4? El término cuarto. Bueno, pues el término cuarto podríamos hallarlo sumando al término 3, sumándole la razón, ¿cierto? Pero el término 3 ya lo tenemos, pues, ¿no? El término 3 es T sub 1 más 2 veces R, ¿cierto? Y para hallar el término 4, entonces le sumamos nuevamente R. Entonces el término 4 sería el término primero más 3 veces la razón, ¿cierto? Ahí ya tenemos el término 4. Fíjense, ¿ah? Fíjense muchachos, cuando aquí es 2, fíjense, el término 2, aquí tiene coeficiente 1, el coeficiente de R es 1, ¿cierto? Cuando aquí es 3, el coeficiente de R es 2, o sea, 1 menos. Cuando aquí es 4, el coeficiente de R es 3, 1 menos, ¿verdad? Entonces podemos ya estar en condiciones de calcular el término 19, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Cierto? El término 19 será, fijémonos aquí, el término primero que se repetiría aquí, más, entonces aquí iría 18, pues, ¿no? Claro, 18 por la razón. Muy bien. Ahora el término primero lo tenemos pues de dato, que es 4, ¿no? Más 18 por la razón que vale 3. Muy bien. Entonces, si operamos esto nos sale 58, ¿cierto? Entonces aquí iría 58. Bien, de esa forma entonces tenemos ya el último número aquí, ¿verdad? Entonces vamos a borrar por aquí, borremos por aquí, ¿cierto? Porque ahora tenemos que hallar la sumatoria, pues, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, tenemos que hacer esa sumatoria, pues, ¿no? Ya sabemos que la razón es 3, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a poner nuevamente aquí los números, ¿ya? 4 más 7 más 10 y así, hasta llegar a 58, ¿sí? Como la razón es 3, ¿cierto? La razón es 3, entonces aquí será 55, ¿cierto? El anterior a 58, y aquí será 52, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? Y así, ¿verdad? Muy bien, además sabemos que hay 19 términos, pues, ¿no? Hay 19 términos. 19 términos. Muy bien, fíjense muchachos, fíjense. ¿Qué pasa? Fíjense aquí, miren, aquí 4 más 58, ¿cuánto nos da? 62, ¿verdad? 7 más 55, ¿cuánto nos da? 62 también, ¿verdad? 10 más 52, ¿cuánto nos da? 62 también, ¿verdad? Es decir, siempre que escojamos una pareja, la sumatoria nos va a dar 62.
Entonces aquí pues sería saber cuántas parejas hay aquí. ¿Cuántas parejas habrán aquí? Entonces para eso lo que vamos a hacer es encontrar el término del medio, ¿cierto? Porque el término del medio es el único que no va a tener pareja. ¿Sí o no? El término del medio es el único que no va a tener pareja. ¿Y qué número es ese término? ¿Qué número es? Es el término, fíjense, hay 19 términos en total. Entonces este tendría que ser el término 10. ¿Sí o no? La posición 10 tendría que tener este. Claro, porque a la izquierda habrá 9 términos. A la derecha también 9 más 9 ya son 18. Ellos son los que harán pareja. Y más el término 10 que queda solito, ¿no? ¿Cierto? Y con eso ya serán 19 términos. Entonces vamos a ver ese término 10, entonces, ¿qué valor tendrá? Nosotros sabemos que para hallar el número, para hallar el término, número tanto, ¿sí? En este caso, término 10 es igual al término primero más, en este caso sería 9 por R, ¿verdad? ¿Cierto? Ya lo habíamos deducido ya esto. Entonces el término 10 será igual al término primero que es 4 más 9 por R. R era la razón, ¿verdad? Que vale 3. Muy bien, 9 por 3 es 27 más 4, 31. Quiere decir que este término es 31, ¿cierto? Claro que sí. Muy bien, ya hallamos ese término que vale 31. Vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar esto. Y ya sabemos que pues este término vale 31 y es el término 10. ¿Cierto? Entonces aquí hay 9 términos y aquí también hay, hacia la derecha, hay 9 términos. Esos 9 términos, ¿cierto? De la izquierda con los 9 de la derecha harán parejas que sumarán, ¿cuánto? ¿Cuánto sumará cada pareja? 62, ¿verdad? O sea que habrá 9 parejas que sumen, que ambas parejas sumen 62. Y eso hay que sumarle, pues a ese resultado hay que sumarle 31. ¿Sí? Muy bien, entonces ese será el número total de palitos, pues, ¿no? Muy bien, entonces vamos a operar esto. Nos quedaría aquí, a ver, 9 por 2, eso nos da 18, llevamos una. 6 por 9, 54 y una 55. Y a esto hay que sumarle 31. Entonces si sumamos aquí, 8 más 1 es 9, 5 más 3, 8 y 5 acá. 589, ¿verdad? 589 palitos en total habrían entonces, ¿verdad? Entonces la respuesta sería la letra C.